¿Cómo les va? Buenos días. Muy buenos días, Máximo. ¿Cómo está? Gracias por este contacto. Por favor. Bueno, aparentemente, no es aparentemente, perdón. Para el gobierno nacional, la ciencia argentina no es prioridad. Creo que lo ha dejado marcada en todos los presupuestos y las acciones que la ha tomado. Pero ¿qué dice la gente, Máximo? Bueno, hay como algunas pocas ideas de este informe, ¿no? Hay como en la sociedad argentina existe una alta valoración de la ciencia. Esto, además de este informe, lo cruzamos por datos de la imagen de la percepción social que tiene la sociedad sobre los científicos, sobre los investigadores, sobre distintos tipos de ciencia. La realidad es que los argentinos valoran el hacer ciencia, el trabajo científico, la investigación, pero también hay como, en este momento, en este contexto, como una distancia pragmática. Es decir, se lo valora, pero se considera que hay otras urgencias más inmediatas. En lo cual creo que hasta muchas personas podrían estar de acuerdo. En términos de ordenar prioridades, los argentinos tienen alta valoración de la ciencia, pero entienden que a veces hay otras cuestiones más urgentes. Por otro lado, lo que intentamos un poco hacer con este cuestionario, con este tomo, por decir así, con este último informe de Argentinos y la ciencia, es abordar o tratar de entender en qué casos los argentinos entendemos que confiamos, por decir así, en las verdades científicas, cuán apegados estamos a ciertas verdades que uno podría decir que están valoradas o que están distribuidas como 100% universales o bastante apegadas, por lo menos dentro del mundo científico, ¿no? Claro. Y ahí es donde empezamos a encontrar como matices, y encontramos que la ciencia no es la respuesta a todo. Todavía la ciencia responde en términos de creencia. Nosotros dependemos tanto de la ciencia y del saber académico como de la religión. Cuando una persona se arma su propio pensamiento en la cabeza, es mucho más, como que está mucho más difuminado, ¿no? El saber y la creencia en lo que tiene uno en algo. Uno piensa que es absolutamente racional y después cuando responde, o cuando vemos que los argentinos responden, entendemos que el grupo etario, es decir, la edad que tiene una persona, su nivel de creencia en Dios, etcétera, afecta sobre las distintas preguntas y confluye un poco en la lógica que tiene que ver con las distintas respuestas que nos muestran, que, como te digo, perdón que estoy enmarañado, pero... No, por favor, pero es que no es tan simple a veces de decir, pero como que hay una fragmentación de las certezas, esa es un poco la palabra, ¿no? Claro. Ahora, hay algo que usted mencionó recién, ¿no? Que es, la gente piensa que la ciencia no es la respuesta para todo. Yo lo pienso de mi lado. Si la ciencia creyera que tiene hoy la respuesta para todo, sería dogmática y estaríamos hablando de fe y no de investigación. No, absolutamente. La ciencia es autoconsciente o es consciente de las limitaciones que tiene. Creo que a veces justamente hay una imagen que se intenta vender, ya sea en los medios, en la universidad, en la opinión de la gente, como que la ciencia es absolutamente exacta y verdadera, y creo que los que más sentimos que eso no es así somos los que trabajamos alrededor de la investigación y de la ciencia. Pero sí se intenta siempre transmitir como que esa idea de que la ciencia es exacta y es perfecta y es absoluta, y tenemos el conocimiento los que hacemos investigación y los que hacen investigación, y nosotros tenemos en claro eso. Pero de vuelta, creo que cuando vamos a preguntar a los argentinos en términos de la imagen social que tienen, cuando uno pregunta a los argentinos qué imagen tiene de los políticos, de los sindicalistas, de los docentes, de los jueces, de los científicos, de los industriales, de los empresarios, de los distintos sectores sociales, los científicos históricamente han sido uno de los 2 o 3 sectores más prestigiosos, con mayor imagen positiva, si se quiere decir. O sea que por lo menos desde ese punto de vista, y eso como docente también lo digo, hay que cuidarlo, creo, ¿no? Claro. Hay una pregunta que me parece importante, que es, ¿importa el desarrollo científico argentino? Como una de las preguntas que hicieron, con resultados, el 99% importa, es prioritario para la mitad sobre otros temas, para la otra mitad no es tan importante cuando lo comparan con otros temas, y hay un 1% ahí que dijo que no es prioridad. No sé cómo interpretar ese 1%, pero claramente es lo que usted decía, ¿no? La ciencia para todo, la gran mayoría importa, pero algunos le dan más prioridad a otras demandas urgentes que probablemente estén vinculadas a la economía. No, está bueno lo que me preguntás. Nosotros generalmente cuando hacemos investigación cuantitativa, es decir, cuando hacemos encuestas, fíjense que, por ejemplo, para que sea una idea, nosotros no ponemos punto y coma, no ponemos 55,3, 44,1, etcétera,
pues justamente porque las encuestas tienen margen de error y uno cuando pone punto y coma, uno estaría dando la imagen hacia quien lee que está visualizando un instrumento que es perfecto, ¿no? Que es exacto, Y claro. la realidad es que una encuesta tiene margen de error, tiene un margen estadístico, tiene un margen probabilístico, tiene un margen de confiabilidad. O sea, por eso cuando vos decís lo del 1%, a mí me sirve como un poco para contar esto. Claro. Cuando uno lee una encuesta intenta entender una tendencia, o sea, más que sacar una imagen exacta, absoluta, ¿correcto? Pero sí, como esta pregunta es interesante porque divide a la sociedad mitad y mitad, como vos bien decís. Y cuando vas a esta pregunta, te avanzo un poquito más, cuando vas a esta pregunta según el votante, otra de las cosas que empezamos a tratar de definir o entender, es si para los votantes de Milei, Bullrich o Massa, en esta afirmación, cómo se daban los distintos escenarios. Y encontramos que en el votante de Sergio Massa, por ejemplo, la frase, la ciencia es importante para el desarrollo de Argentina y debería ser una de las principales prioridades del país, tiene un mayor nivel de acuerdo que sobre los otros dos votantes. Claro. Por lo tanto, bueno, eso, digo, la pregunta siempre es, ok, ¿y para qué sirve eso? Sirve para entendernos, para tener información, para entender cómo funcionan los votantes de uno y otro sector, los distintos segmentos etarios de nuestra sociedad, las distintas grupos sociales que integran de alguna manera todo lo que son los argentinos, ¿no? Claro. Máximo, le hago una consulta como parte del equipo de investigación, ¿no? Que quizás no está dentro del informe, pero sienten, como parte de equipos de científicos, que hoy la sociedad está más crítica o quizás cuestiona todavía mucho más los resultados de científicos. Lo agrando. Sí. La sociedad cada vez tiene menos certezas, o mejor dicho, las certezas están cada vez más, como decíamos antes, fragmentadas. Lo digo incluso como docente y lo pongo en un ejemplo. Para un maestro de escuela de quinto grado era mucho más fácil y más simple tener autoridad y dar clases, si se quiere, en 1990 que lo que fue en el 2000, que lo que fue en el 2010, que lo que es actualmente. A medida que va avanzando la información, avanza que existe mayor cantidad de medios de comunicación, que baja la creencia o que baja la fuerza de la fe en las religiones y empiezan a crecer distintas fe en distintos nuevos, digo, todas las teorías, o si se quiere, las New Age, digamos, no quiero decir las religiones, pero todo lo que tiene que ver con el valor del cuerpo, el valor de la meditación, yoga, todas cuestiones que antes estaban mucho más chicas, si se quiere, que no ocupaban espacio y que a medida que han pasado los años han ido creciendo. Claro. Hoy nos encontramos, si se quiere, con una sociedad argentina, con una sociedad occidental, que cada vez tiene menos certezas en las grandes instituciones y lo que ha empezado a hacer es como a variar el nivel el grado de creencia en distintas cosas. Por eso hablamos de creencias fragmentarias, ¿no? Claro. Es difícil, es cada vez más difícil decir algo y que del otro lado se lo cuestione, lo cual no está mal en sí, pero también a veces, lo digo en general, también incluso como persona, como digo, como docente, es muy complejo poder asimilar, poder asegurar algo, poder dar clases, poder transmitir un pensamiento o un conocimiento cuando del otro lado hay duda todo el tiempo, ¿no? Claro, claro. Que de vuelta, es bueno, pero hasta cierto punto. Me parece que en cierto punto tenemos que tener algunas certezas o algunos valores comunes sobre los cuales avanzar, de eso se trata todo. Claro, además por lo general hoy vemos sobre todo a los más jóvenes, bueno, en realidad es general, ¿no? No lo vamos a castigar a los más jóvenes, pero uno ve que cuestiona solamente aquel que no se ajusta al prejuicio que uno tiene, ¿no? Porque si más o menos piensa igual que yo, este tipo le está diciendo la verdad. No importa si hay pruebas objetivas o no, sino que uno ya no duda en ese caso, pero si alguien contradice lo que uno realmente piensa, ahí no importa qué prueba nos dé, es mentira, ¿no? Estamos en ese momento, me parece. Bueno, es que, en el año 1990, si yo creía, vamos a decirlo de esta manera, en el año 1990, si yo creía que la Tierra era plana, probablemente en el aula yo podía ser el único, o quizás podíamos haber dos personas que creíamos que la Tierra era plana, ¿no? En el año 1990, o yo tenía 15 años. Entonces yo me sentía básicamente solo, y si llegaba a hablar en voz alta y decir eso frente al resto de mis compañeros, no solo la docente, sino que el resto de mis compañeros me iban a hacer bullying, y yo no iba a tener argumentos para defenderlo.
Hoy con el auge que existen de las redes sociales y con el auge que existen de los videos, de youtubers, influencers, distintas personalidades que avalan cualquier tipo de pensamiento, es muy simple para un chico que tiene 15 años, que está en quinto grado, en tercer año, recurrir a videos, a influencers, encontrarse a través de internet con otras personas que piensan lo mismo que él y terminar afirmando cuestiones que más allá de que la ciencia no avala de ninguna manera, hay un montón de distintas tribus en el resto del planeta que avalan lo mismo. Entonces ya no te sentís solo. Claro. Eso es lo que nos han dado las redes sociales, internet, la posibilidad de conectarnos con otros en otros distintos lugares, ciudades, países, en diferentes idiomas que piensan lo mismo que yo. Entonces, lo que hace 30 años te podías sentir solo y excluido y podías no afirmar una verdad porque básicamente te sentías absolutamente marginado, hoy decís, che, somos muchos, yo me meto en Facebook y hay grupos de personas que piensan igual que yo. Claro. O sea que no estoy tan solo. Claro, Y ahí es saber donde, que los grupos también se equivocan. Solidifica esa creencia, ¿no? Que hay que saber que los grupos también se equivocan, ¿no? Máximo, muchas gracias. Exactamente, che. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hablamos con el sociólogo Máximo Reina.